¿Qué tal? Vamos a adentrarnos en un análisis fascinante sobre las divisiones principales de la teología sistemática. Todo esto está basado en un excelente trabajo de Francisco Antonio Osorio Piche. Por cierto, si alguien todavía no tiene este documento, con toda confianza pídalo. Hoy vamos a ver cómo la fe cristiana no es solo un montón de ideas sueltas, sino más bien una estructura, una construcción coherente y muy sólida. Y miren, esta cita nos regala la metáfora perfecta para el recorrido de hoy. Pensemos en la teología justo así, como un edificio bien planeado, bien construido, diseñado para que la fe cristiana se entienda como un todo, algo que tiene sentido, algo unificado. Vamos a explorar juntos esa idea. Bueno, aquí está nuestro plan de construcción, nuestro mapa. Seguiremos este orden para ver cómo se va levantando, pieza por pieza, este gran edificio de la doctrina cristiana. Ok, para arrancar, lo primero es lo primero. Definamos de qué estamos hablando. ¿Qué es exactamente la teología sistemática? ¿Y en qué se diferencia de otras formas de estudiar teología? Para cualquier estudiante que esté empezando a tener esto claro desde el inicio, bueno, es fundamental. A ver, su objetivo no es ir libro por libro en la Biblia en orden cronológico. No. Más bien es como agrupar todos los ladrillos del mismo tipo. Agrupa los temas por categorías lógicas. ¿Para qué? Para presentar la fe como un todo coherente, algo que se puede defender y sobre todo algo que se puede aplicar a la vida real hoy. Pensemos en cualquier edificio. Si es fuerte, es porque tiene cimientos sólidos, ¿cierto? Pues para la teología, esos cimientos son entender cómo es que sabemos lo que sabemos. Y bueno, ¿cuál es nuestro principal material de construcción? Esta es la clave de los prolegómenos. Es como el vestíbulo, la pura puerta de entrada a todo el edificio de la teología. Aquí es donde se revisan las fuentes, la escritura, la razón, la revelación. Es el punto de partida de todo el sistema. Y esta otra pregunta es el centro de la bibliología, o sea, la doctrina de la escritura. Si la teología es un edificio, entonces la Biblia es la cantera. De ahí sacamos cada piedra, cada viga, cada material con el que vamos a construir todo lo demás. Y ojo, dentro de esta cantera que es la bibliología, encontramos conceptos clave que son como el control de calidad de nuestros materiales. Nociones como la inspiración divina, su infalibilidad, su suficiencia, no son solo adjetivos bonitos, son afirmaciones doctrinales muy serias que definen la naturaleza, el origen y la autoridad de la Biblia como el cimiento sobre el cual se va a levantar todo. Y ahora viene algo crucial, ¿eh? Vamos a ver por qué unos cimientos defectuosos son tan, pero tan peligrosos para toda la estructura. Aquí es donde se entiende de verdad por qué la teología es un sistema y no ideas sueltas. A ver, imaginemos por un momento que la visión de la escritura se debilita, que se empieza a dudar de su autoridad o de que sea suficiente. Justo en ese momento aparece una grieta, una fisura en los cimientos del edificio. Y claro, esa grieta no se queda ahí abajo, tranquilita. No, señor. Empieza a subir, a extenderse por los muros principales. Y al hacerlo, empieza a distorsionar la manera en que entendemos quién es Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra fuente principal de información sobre Él ha sido debilitada. Y al final, el golpe de gracia. La doctrina de la salvación, que es el mismísimo corazón del edificio, se viene abajo. Y esto no es algo teórico, ¿eh? Significa que el Evangelio se tuerce, que la seguridad de la salvación se pierde. Si no está claro quién es Cristo por culpa de una mala bibliología, ¿cómo vamos a entender la salvación que Él ofrece? Este ejemplo es brillante para ilustrar cómo todo está conectado. Justamente porque un cimiento débil lo arruina todo. Hay que asegurarse de que el nuestro sea de roca sólida. Y ya, con esa base bien segura, ahora sí podemos empezar a levantar los muros principales. Es decir, entender al Creador, a su creación y el problema fundamental que los separa. Estas tres áreas son, digamos, la estructura principal de nuestro edificio. La teología propia, que explora los atributos de Dios. La antropología, que estudia la naturaleza del ser humano creado a su imagen. Y la jamarteología, que analiza de dónde viene el pecado y cuáles son sus consecuencias devastadoras. Y ahora sí, llegamos al centro arquitectónico de todo el edificio, la pieza que une y le da sentido a todo lo demás, la solución al problema del pecado. La cristología responde a esta pregunta. Se enfoca en esa maravilla que es entender las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, en una sola persona. Y claro, en su obra como profeta, sacerdote y rey. Él es la piedra angular que sostiene todo el arco. Y si la cristología es la piedra angular, la soteriología, bueno, es el corazón que bombea vida a todo el edificio. Explica cómo se aplica la salvación, y aquí entran temas como la elección, la justificación, la santificación.
Responde a la gran pregunta, ¿cómo se salva el ser humano? A ver, un edificio una vez que está terminado, pues es para habitarlo, ¿no? Estas últimas doctrinas nos explican precisamente eso, cómo se vive dentro de esta estructura teológica. Aquí vemos 3 áreas clave que definen la vida en este edificio. Primero, la pneumatología, que estudia la obra del Espíritu Santo. Es Él quien da vida y poder a los que habitan aquí. Luego, la eclesiología, o la doctrina de la Iglesia, que define a la comunidad que vive en este edificio y cuál es su misión. Y finalmente, la escatología, la doctrina de las últimas cosas, que nos da el plano final, la esperanza de hacia dónde va todo esto. Perfecto. Ahora, demos un paso atrás para una inspección final. Es súper importante entender no solo las partes del edificio, sino cómo se construyó y en qué se diferencia de otras construcciones teológicas que existen. Y es que, aunque hay mucho terreno en común, el marco evangélico que hemos presentado tiene una estructura muy particular. Por ejemplo, mientras la tradición evangélica pone un énfasis primordial en la escritura como la única base, otras tradiciones como la católica romana o la ortodoxa, ellas integran otros elementos en sus cimientos. Entonces, el punto crucial aquí es el método. Cada doctrina se construye con mucho cuidado siguiendo estos 4 pasos. Se empieza con un estudio riguroso de la Escritura. Luego, se organizan y sintetizan sus enseñanzas. Después, se dialoga con lo que la Iglesia ha creído a lo largo de la historia. Y por último, se aplica a la vida de hoy. Y esto nos lleva al propósito final de todo este esfuerzo. Construir este edificio doctrinal no es un simple ejercicio académico para eruditos, para nada. Es una herramienta vital para la vida y el ministerio, para poder servir a la Iglesia con bases sólidas y con mucha claridad. Y para terminar, queda esta pregunta en el aire, para la reflexión personal. Como futuro ministro o líder, ¿qué parte de este edificio doctrinal es más crucial para las personas a las que se va a servir? Meditar en esto es vital, porque entender este sistema, este edificio de la fe, es absolutamente esencial para un servicio y un ministerio que de verdad sean efectivos en la Iglesia. No se trata solo de saber, sino de construir vidas sobre un fundamento firme.